China está empezando a despertarse de su letargo inducido por la pandemia. Se han suavizado las restricciones al abandonar su demencial estrategia de COVID-0 y todo el mundo se pregunta qué repercusiones tendrá su reapertura en los mercados. Podemos hacernos una idea de lo que ocurrirá observando el impacto que tuvo la relajación de las restricciones en otros países en todos los ámbitos, desde la productividad a la inflación, pero de nuevo, China no es como el resto de países. Vamos a proporcionarte una visión general de cómo afectaron las restricciones derivadas de la pandemia a la economía mundial y te diremos por qué esto sugiere que la reapertura de China podría ser a la vez problemática y positiva para los mercados. Se cree que la enfermedad causante de la pandemia surgió en algún momento a finales de 2019. La fecha exacta depende de tu fuente. La versión oficial es que la enfermedad se detectó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019 y se propagó por todo el planeta durante los meses siguientes. No obstante, informes posteriores han llegado a la conclusión de que es posible, incluso probable, que la enfermedad ya hubiera llegado a todos los países a finales de 2019. El motivo lo encontramos en los Juegos Mundiales Militares que se celebraron en Wuhan en octubre de 2019. Al parecer, muchos deportistas llegaron a casa muy indispuestos tras el evento. Ten en cuenta que el simulacro de pandemia, conocido como Evento 201 del Foro Económico Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria, se llevó a cabo casualmente el mismo día en que comenzaron estos Juegos Mundiales Militares. Si estás interesado en este tema, puedes encontrar más información en la descripción. Sea como fuere, a finales de enero de 2020, China se convirtió en el primer país en imponer restricciones frente a la pandemia a sus ciudadanos, empezando, por supuesto, por aquellos que vivían en Wuhan y en las provincias circundantes. Pocos días después, la Organización Mundial de la Salud declaró finalmente una emergencia de salud pública internacional. No fue hasta principios de marzo cuando la OMS anunció oficialmente que la enfermedad se había convertido en una pandemia mundial. Durante las siguientes semanas, casi todos los países siguieron el ejemplo de China, decretando confinamientos e imponiendo otras medidas extremas frente a la pandemia que paralizaron la economía. La noticia de la pandemia y la introducción de restricciones también provocaron el hundimiento de los mercados. Esto obligó a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a bajar los tipos de interés a cero. Muchos bancos centrales empezaron a comprar todo tipo de deuda, incluida la corporativa, para evitar impagos. Al mismo tiempo, los gobiernos de todo el mundo anunciaron estímulos fiscales nunca antes vistos, prometiendo rescatar tanto a particulares como a instituciones para garantizar que el sistema no se hundiera. Es importante señalar que dar dinero directamente a los ciudadanos solo se hizo en un puñado de países como los Estados Unidos. En cambio, países como China enfocaron la mayor parte de sus estímulos fiscales a las instituciones. Hasta donde sabemos, esto se debe en parte a que los hogares de países como China suelen tener mayores niveles de ahorro y menores niveles de deuda. Esto significa que tienen más recorrido para sobrevivir a una congelación económica. También se debe en parte a que, al parecer, las restricciones iniciales en China no afectaron demasiado a su economía. Como puedes ver, su producción manufacturera descendió a principios de 2020, se recuperó rápidamente y casi se disparó en 2021. Entenderás por qué fue así en breve. Mientras tanto, en Occidente, gran parte de los estímulos fiscales llegaron inevitablemente a los mercados. Esto se debe simplemente a que la gente no podía hacer otra cosa que comprar bienes e invertir en activos. Lo primero dio lugar a mayores ingresos que impulsaron los precios de las acciones y lo segundo provocó subidas especulativas. La repentina demanda de bienes provocó un repunte de la inflación en los países con mucha industria manufacturera como China. Naturalmente, esta inflación se vio impulsada por un repunte de los precios de las materias primas utilizadas en los procesos de manufactura. El PCC respondió vendiendo algunas reservas de petróleo y metales industriales. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aunque la producción china continuó a pesar de las restricciones por la pandemia, las interrupciones de las cadenas de suministro internacionales dificultaron el envío de todos los productos que se fabricaban.
Esto provocó escasez y retrasos, haciendo que los precios de los bienes se dispararan. Y he aquí que el repunte del precio de los bienes, causado por su repentina demanda y las interrupciones provocadas por la pandemia en las cadenas de suministro, acabó provocando inflación en los países consumidores como los Estados Unidos. En aquel momento, la Fed estaba convencida de que la inflación era transitoria. Hablamos de este tema dentro de un momento. Ahora bien, la escasez y los retrasos, combinados con las restricciones más agresivas frente a la pandemia en 2021, limitaron los lugares en los que la gente podía gastar su dinero. Nos atreveríamos a decir que esta fue la causa principal del épico repunte de las criptomonedas y la bolsa ese año. A principios de 2022, todo el mundo tenía meridianamente claro que las restricciones frente a la pandemia no estaban funcionando para aplanar la curva o ralentizar la propagación, o cualesquiera que fueran los objetivos en ese momento. La gente en el poder se vio obligada a renunciar a sus ambiciones totalitarias y los países empezaron a reabrirse. Por desgracia para los ciudadanos chinos, el PCC triplicó sus restricciones a principios de 2022. Es esta tercera oleada de restricciones la que más ha golpeado a su industria manufacturera. Prueba de ello es la segunda caída de la producción manufacturera a principios de 2022, que no se observa en la mayoría del resto de países. Lo peor es que la economía china ya tenía problemas debido al hundimiento del sector inmobiliario del país a finales de 2021. Si has visto nuestro vídeo sobre Evergrande, sabrás que la mayoría de los ciudadanos chinos poseen su riqueza en bienes inmuebles y hubo muchas protestas a causa de la crisis inmobiliaria. El hundimiento de la riqueza, combinado con nuevos confinamientos, fue por tanto un doble golpe para los chinos. Es más, fue un triple golpe si se incluye el hecho de que podían ver cómo el resto del mundo se reabría y volvía a la normalidad desde el interior de sus cárceles creadas por la pandemia gracias a los pasaportes de identidad digital del PCC. A mediados de 2022, la mayoría de los inversores habían vendido lo que les quedaba de sus ganancias de 2021 en criptomonedas y bolsa, de ahí la enorme caída de ambos mercados. La causa inicial de la venta fue una repentina subida de los tipos de interés en todo el mundo que dificultó la obtención de préstamos y encareció las deudas existentes. Dado que era el primer verano normal en más de 2 años, la mayor parte del dinero que le quedaba a la gente se gastó en servicios que pudieron disfrutarse plenamente gracias a todos los días de vacaciones extra. En la práctica, esto provocó un cambio de paradigma en el gasto que pasó de los bienes y activos a los servicios de todo tipo. Este cambio en el gasto fue una mala noticia para los comercios minoristas, es decir, los encargados de vender bienes, por 2 razones. La primera es obvia: menos gente está comprando sus bienes. La segunda es menos obvia y es que habían pedido bienes adicionales porque esperaban que continuara el consumo de los mismos. El resultado fueron unos niveles récord de existencias de bienes en los Estados Unidos y en otros países. Algunos recordaréis todos los titulares sobre las grandes superficies como Walmart que permitían a los clientes quedarse con los artículos que habían devuelto. Literalmente, los comercios minoristas no tenían espacio para almacenar todas las existencias sobrantes. Este repentino aumento de la oferta, que el famoso operador de 2008 Michael Burry había predicho meses antes que ocurriera, se denomina efecto látigo. Lógicamente, la elevada oferta y la escasa demanda de bienes en los Estados Unidos fue otro golpe para la economía china impulsada por la producción manufacturera. Paradójicamente, también ejerció más presión sobre la Fed y otros bancos centrales para que subieran aún más los tipos de interés. Esto se debe a que el desplazamiento del gasto de los bienes y activos a los servicios hizo que la inflación de los servicios explotara del mismo modo que lo hizo la inflación de los bienes poco después de que comenzara la pandemia. La Fed pensó al principio que la inflación de los bienes bajaría junto con la inflación general, razón por la cual Jerome insistió en que la inflación era transitoria. Lo que no esperaba era que la inflación de los servicios se disparara, ni que este repunte se viera agravado por las subidas de los precios de las materias primas a causa de la guerra de Ucrania. La diferencia entre la inflación de los bienes y la de los servicios es que prestar más servicios requiere disponer de más gente, pero las restricciones por la pandemia empujaron a millones de personas en los Estados Unidos a retirarse.
Esto ha provocado una escasez de mano de obra en el sector servicios que mantiene el desempleo bajo y los salarios altos. La Fed y otros bancos centrales han tomado este bajo desempleo como una señal de que la economía va bien y han tomado la presión salarial en el sector servicios como una señal de que la inflación podría volver. Ambas señales les han empujado a subir más los tipos de interés y esto está empezando a perjudicar a la economía a nivel mundial. Por suerte para China, su gobierno no está ni cerca de impagar su deuda. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de otros países, incluidos los Estados Unidos. Si los tipos de interés se mantienen altos durante el tiempo suficiente, podríamos empezar a ver una serie de graves impagos gubernamentales. Si estás interesado, puedes encontrar más información al respecto en la descripción. Ahora bien, mientras que la inflación en los Estados Unidos y en otros países está empezando a bajar, la inflación en China ha mantenido una tendencia al alza constante desde principios de 2020. Esto parece deberse a una combinación de tipos de interés progresivamente más bajos y los estímulos por la pandemia vinculados a los confinamientos adicionales. Esa debe ser la causa porque China no se ha visto afectada en su mayor parte por el aumento de los costes de las materias primas en todo el mundo. Esto se debe en parte a que China ha estado comprando mucho petróleo, gas y carbón baratos a Rusia desde que comenzó la guerra en Ucrania. También se debe en parte a que tiene muchas reservas de materias primas. Por si no estuviera suficientemente claro, China mantiene muchas reservas de materias primas para que el PCC pueda influir en sus precios. Hay quienes han especulado con la posibilidad de que también esté almacenando materias primas como preparación para un conflicto con Taiwán y Occidente. Como es habitual, encontrarás más información sobre esta cuestión en la descripción. En cualquier caso, es probable que las presiones inflacionistas provocadas por los bajos tipos de interés y los estímulos de la pandemia sean en parte la razón por la que el PCC decidió abandonar su estrategia de COVID-0 a finales del año pasado. La parte principal fue probablemente el aumento del malestar social que, como recordarás, había comenzado a finales de 2021 tras el hundimiento del sector inmobiliario. La tercera oleada de confinamientos distópicos a principios de 2022 y el brusco descenso de la producción manufacturera no hicieron sino aumentar la ira contra el PCC. Irónicamente, el giro de 180 del PCC sobre las restricciones ha provocado una erosión de la confianza que ha podido observarse también en casi todos los países que sufrieron bloqueos. En cualquier caso, no está del todo claro en qué punto del proceso de reapertura se encuentra China. Esto no ha impedido que los inversores especulen sobre los efectos que su reapertura podría tener en determinados valores y materias primas. De hecho, parece haber contribuido significativamente al reciente repunte de los mercados. Parece que la mayor parte de esta incertidumbre puede deberse a que la mayoría de los ciudadanos chinos han pasado la primera parte de su tiempo libre disfrutando del Año Nuevo chino. Por si no te has enterado, el Año Nuevo chino se celebró el 22 de enero y parece estar relacionado con las ganancias en el mercado de las criptomonedas. El problema es que las celebraciones del Año Nuevo chino duran poco más de 2 semanas. Esto significa que es posible que no sepamos qué efecto tendrá la reapertura de China sobre la economía mundial y los mercados hasta finales de este mes como muy pronto. Estos efectos dependen, en última instancia, de lo que hagan a continuación los ciudadanos chinos. Muchos analistas han argumentado que la reapertura será inflacionista, ya que provocará un incremento de la actividad manufacturera, lo que hará que se disparen los precios de las materias primas. Sin embargo, ahora sabemos que esto es poco probable debido a las reservas de materias primas de China y a la continua falta de demanda de bienes. Dicho esto, la reapertura de China podría causar una inflación impulsada por la industria manufacturera si el PCC proporciona los estímulos que había prometido. Este dinero se destinaría probablemente a la construcción de nuevas infraestructuras. La cuestión es que al parecer el PCC está reconsiderando ahora sus planes de inyectar más dinero en las instituciones. Curiosamente, parece que la reapertura ya está provocando inflación impulsada por la producción manufacturera por razones que el analista medio no había previsto. En pocas palabras, ha provocado un repunte de los casos, lo que ha impedido que la gente trabaje por enfermedad. Esto está causando de nuevo problemas en las cadenas de suministro. El lado positivo
es que esta presión inflacionista solo durará lo que tarde la población china en desarrollar la tan necesaria inmunidad natural. Algunos informes sugieren que ya se ha infectado más del 80% de la población, pero suponemos que no siempre se puede confiar en las estadísticas del PCC. Suponemos que tampoco puedes fiarte siempre de las estadísticas de los Estados Unidos. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre este tema en la descripción. Ahora bien, este es solo el lado institucional de la ecuación de la reapertura de China. Según Bloomberg, los ciudadanos chinos han añadido más de 720 mil millones de dólares a sus ahorros entre 2020 y 2022. Se trata de una acumulación de ahorros similar a la que vimos en los Estados Unidos y en otros lugares durante la pandemia. Los autores del artículo sostienen que la reapertura de China será inflacionista porque todos los ahorros adicionales de los ciudadanos chinos se gastarán de la misma manera que se gastaron en Occidente en el verano de 2022. Sobre el papel es una buena hipótesis. A los ciudadanos chinos les encanta viajar y también les encanta gastar cuando viajan. No se trata de un estereotipo, sino de estadísticas. Los turistas chinos gastaron casi 300 mil millones de dólares en viajes en 2018. Esta cifra se redujo a unos míseros 100 mil millones en 2021 debido a la pandemia. Si se repite el fenómeno de los viajes de desquite en China, podríamos ver un gasto de 500 mil millones o más en 2023. El problema es que el gasto excesivo de los turistas chinos podría impulsar la inflación en el sector servicios de los países que visitan. Esto podría obligar a los bancos centrales de estos países a seguir subiendo los tipos de interés o al menos a mantenerlos más altos durante más tiempo hasta que se haya satisfecho el deseo de viajar. Por si sirve de algo, la reintroducción de las restricciones de viaje para quienes vuelen desde China será probablemente un factor disuasorio para este tipo de turismo. Los datos de los sitios de viajes chinos también sugieren que los turistas de este país están más interesados en los países de Asia. Esto tiene sentido, dada la guerra en Europa y las tensiones con Occidente. No obstante, esto supone que los ciudadanos chinos gastarán todo su exceso de ahorros en viajes. De nuevo, esta hipótesis tiene sentido sobre el papel, porque un cambio en el gasto de los bienes y activos a los servicios es lo que vimos en los Estados Unidos y en otros lugares. Los fabricantes chinos de coches eléctricos también están recortando en estos momentos los precios de los mismos. No obstante, en la práctica, no hay garantías de que el PCC no ponga en marcha de nuevo su política de COVID-0, al menos a los ojos de la mayoría de los ciudadanos chinos. Según tenemos entendido, las restricciones varían según la región y es posible que se mantengan en algunas regiones o se reintroduzcan en otras. Esto parece una locura hasta que te das cuenta de que técnicamente seguimos en pandemia. La OMS anunció la semana pasada que la enfermedad sigue siendo una emergencia sanitaria mundial, signifique esto lo que signifique. Muchos países también han prorrogado sus emergencias de salud pública a pesar de que se han eliminado las restricciones. Parece como si no fuera en absoluto una cuestión de salud. Conspiraciones aparte, los hechos no han cambiado. Los ciudadanos chinos pueden ser reacios a gastar sus ahorros hasta que estén seguros de que no volverán las restricciones. La debilidad de la economía china podría ser otra razón para seguir ahorrando y esta debilidad podría continuar durante bastante tiempo. Desde nuestro punto de vista, el efecto que la reapertura de China tendrá en la economía mundial depende de la demanda de producción manufacturera y esta procede de la demanda de bienes. Con las economías occidentales en dificultades y los inventarios llenos, la demanda de bienes es baja y seguirá bajando. El único problema es la inexplicable obsesión por la transición a fuentes de energía intermitentes y poco fiables, como la eólica y la solar. Resulta que China es el mayor fabricante de baterías, paneles solares y turbinas eólicas. No pienses ni por un momento que la extraña obsesión por la eólica y la solar está relacionada de algún modo. Hablando en serio, el gasto imprudente en fuentes de energía renovables poco óptimas podría ser el catalizador que haga crecer la economía china. Por otra parte, muchos países occidentales están empezando a darse cuenta de que depender de China para su energía no es más inteligente que depender de Rusia. Los paquetes de gastos aprobados recientemente, como la engañosamente titulada Ley de Reducción de la Inflación, están específicamente diseñados para deslocalizar la fabricación china de energías renovables.
Obviamente, llevará algún tiempo establecer estas operaciones, pero al final repercutirá en los resultados de China. Por eso nos parece gracioso que los inversores institucionales de los Estados Unidos empiecen a invertir dinero en acciones chinas a causa de la reapertura. Parecen ignorar la deslocalización de la energía o que grandes empresas como Apple están intentando activamente trasladar su producción a otros lugares de Asia. También parecen ignorar que China sigue asfixiando a las empresas cotizadas en el país. Añade la recesión mundial que probablemente experimentaremos debido al aumento de los tipos de interés y tendrás una receta para el desastre. Hay una razón por la que los ciudadanos chinos se mantienen alejados de las acciones chinas. Lo único que nos preguntamos es qué ocurrirá cuando Hong Kong permita a los inversores minoristas volver al mercado de las criptomonedas. Podríamos ver un repunte importante o nada de nada porque todo el mundo está ocupado viajando. Afortunadamente, es solo uno de los muchos catalizadores de las criptomonedas que podrían sacarnos de los mínimos del mercado bajista. Puedes encontrar más información sobre estos catalizadores en la descripción.